Grave, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la clase. Como dijimos, vamos a hablar de lesiones cápsulo-ligamentarias de tobillo. Vamos a definir qué son este tipo de lesiones, cómo se diagnostican, cómo se clasifican y fundamentalmente cómo se tratan. Como introducción, saber que es una consulta muy frecuente. Todos que han hecho guardia saben que los esguinces de tobillo son una de las consultas más frecuentes, sobre todo los fines de semana. Son muy frecuentes en el ámbito de lesiones deportivas. Y hay que saber que hasta un 30% de estos pacientes puede andar mal. Bien, por ahí la esguince uno lo toma como una lesión leve, cotidiana, pero hay que saber que hay un porcentaje no menor de estos pacientes que pueden andar mal, ya sea con dolor o con inestabilidad. Dentro de las posibles lesiones ligamentarias del tobillo vamos a encontrar que la gran mayoría son del complejo lateral por mecanismo de inversión de pie. Hay un 10% de lesiones sindesmales que pueden ser aisladas o en contexto de otro tipo de lesión, sobre todo de fracturas. Y hay un 5% de lesiones del complejo medial. Vamos a enfocarnos primero en el complejo lateral. Un breve repaso anatómico, saber que el complejo ligamentario está formado por 3 ligamentos principales, que es el talofibular anterior, el calcáneo fibular y el talofibular posterior. Tener en cuenta la sindesmosis como parte de este complejo, sobre todo el ligamento anteroinferior, que es el que está marcado con el número 4 en el cadáver. Y saber que el tobillo tiene estabilizadores secundarios como los tendones peroneos y todo lo que es el complejo ligamentario talocalcáneo con ligamento cervical, ligamento interóseo como parte de estabilizadores externos. Como método diagnóstico vamos a comenzar siempre por la anamnesis, el examen físico y luego vamos a ir a los métodos complementarios. La anamnesis podemos tener 2 situaciones, el paciente que viene con la lesión aguda, en donde hay que preguntar cómo fue ese mecanismo de lesión, saber si el paciente puede o no cargar peso sobre el tobillo y tratar de recabar la información si el paciente escuchó un chasquido, un crack, que eso muchas veces los pacientes lo nombran, y eso en parte es patognomónico de lesión ligamentaria, por lo menos algún grado ruptural. Y en el caso que tenga un paciente con una inestabilidad o con un dolor crónico de tobillo, hay que preguntarle, bueno, cuántas veces se esguinzó el tobillo, cuántas veces el paciente, los tratamientos que tuvo entre episodio y episodio y cómo fue la clínica entre los distintos episodios del paciente. Con respecto al examen físico, vamos a hacer la palpación que nosotros siempre recomendamos para descartar fractura, toda la palpación de los reparos óseos, palpar el malleolo medial, el peroné a las distintas alturas, en la punta, a los 3, a los 5, a los 9 centímetros, palpar la cabeza del peroné en la rodilla, la base del quinto metatarsiano, el tubérculo medial del escafoide. Podemos hacer maniobras según esto depende obviamente de la clínica del paciente. El paciente con el esguince agudo, mucha maniobra no vamos a poder hacer, pero bueno, en los sucesivos controles, ver si hay algún grado de tilt o de inclinación astragalina, si tiene cajón anterior, maniobras específicas para el sindesmosis, que ya lo vamos a ver. Y también nos sirve ver el eje, sobre todo el eje del retropié, teniendo en cuenta ya pacientes con algún grado de cronicidad o pensando en tratamientos a futuro. El til astragalino y el cajón anterior son estas maniobras, se pueden hacer. El cajón, lo que uno trata de hacer es desplazar el astrágalo hacia adelante, siempre se hace con un poco de flexión dorsal, flexión plantar del tobillo para tensar principalmente el peroneo astragalino anterior, que es el ligamento que evaluamos en esta maniobra. Y si se puede hacer de 2 formas, o dejar apoyado el talón, el pie en la camilla y empujar la tibia hacia atrás, o trabar el pie o trabar la tibia y empujar el pie hacia adelante. Y la maniobra de til astragalino es tratar de buscar esa maniobra en varo, en este caso del retropié. Siempre estas maniobras tienen que ser comparativas. Este es un ejemplo de cajón, dejando la tibia, teniendo la tibia y dejando el talón, y este es al revés, apoyando el talón y llevando la tibia hacia posterior. Fíjense cómo se genera el signo de la succión, que se llama,
que es cuando la piel se chupa hacia adentro, cuando se genera esta tracción del tobillo. Una vez que completamos la anamnesis y el examen físico, vamos a ir a los métodos complementarios. Habitualmente empezamos con radiografías, con cargas si el paciente lo tolera. El pack radiográfico de tobillo siempre es no solamente el anteroposterior y el frente, sino el frente de mortaja. Y tenemos también las radiografías con este. El tema de la radiografía, en estos casos, recordar los criterios de Ottawa, que tienen mucha sensibilidad para diagnosticar fracturas en las primeras 48 horas, que es dolor posterior de cualquiera de los dos malleolos, dolor en la base del quinto, dolor en el tubérculo del escafoides, la imposibilidad de cargar peso o la imposibilidad de caminar 4 pasos seguidos. Si cumple estos criterios, hay un 99% de posibilidad de que haya una fractura. Si no los cumple, sabemos que nosotros las radiografías las pedimos igual, pero está bueno saber. Y con respecto a las radiografías con estrés, hoy por hoy no se usan tanto, no tienen tanto valor ni pronóstico ni de tratamiento, por lo tanto ya las hemos dejado de usar. Para la complementación, digamos, del estudio, la resonancia magnética nos va a dar la exacta definición de la lesión, sobre todo a nivel ligamentario, y también vamos a poder identificar algunas lesiones asociadas, como lesiones de cartílago, fracturas ocultas o lesiones tendinosas. Con respecto a la clasificación, hay muchos tipos de clasificaciones. Hay clasificaciones anatómicas, hay clasificaciones clínicas, hay clasificaciones que complementan lo anatómico con lo clínico. Hoy esto se ha tratado de llegar a un consenso y reducir básicamente el esguince de tobillo en estable o inestable o más o menos estable. ¿Bien? Supuestamente un esguince grado 1 sería un paciente que tiene negativos los test de cajón anterior y de tilta alar, por lo tanto estaríamos ante un tobillo estable. Si el paciente tiene positivo el cajón anterior pero negativo el tilta alar, tendría compromiso de uno de los ligamentos, por lo tanto este sería un grado 2 que es más o menos estable, y en el caso que haya los dos compromisos de los dos ligamentos, estaríamos en teoría ante un tobillo inestable. Esta es una clasificación bastante simple y resume mucho lo que uno busca en una clasificación, que es tratar de valorar el tratamiento. Con respecto, hablamos mucho de lo que es de inestabilidad, nombramos mucho esta palabra, pero bueno, para definirla, en el caso de tobillo, la inestabilidad es la percepción de un tobillo anormal, en combinación con síntomas que pueden ser entorsis a repetición, edema, dolor o incapacidad de realizar algunas actividades deportivas. O sea, no solamente la inestabilidad es el paciente que te dice que se dobla el tobillo cada rato, sino que tiene habitualmente el resto de estos síntomas. Por ahí no se lo dobla, pero tiene edema, no puede hacer actividad deportiva porque le duele, etc. Entonces ese es un tobillo inestable. Con respecto a la inestabilidad, vamos a ver que tenemos una inestabilidad que es funcional, que es cuando lo que no funciona en el tobillo son los parámetros motores para mantener ese tobillo estable. Por lo tanto, la inestabilidad funcional es más una sensación subjetiva del paciente, que muchas veces no tenemos digamos, una evidencia imagenológica. Son pacientes que te dicen que se sienten inestables, pero que por ahí en los estudios tienen los ligamentos sanos o es un tobillo normal. En estos casos, la mayoría de las veces se debe a cuestiones propioceptivas, disminución de la fuerza o del tono muscular o del control neuromuscular, mal control postural, y la mayoría de las veces el tratamiento de estas inestabilidades va a ser funcional, bien, con rehabilitación, con ejercicios y distintas formas. Y después tenemos la inestabilidad mecánica, la inestabilidad estructural, que me suelen escuchar a lo mejor decir esto a mí en los pacientes, que es cuando además de estos síntomas hay evidencia, ya sea imagenológica y clínica con mucha evidencia en los test de inestabilidad. A nivel del tratamiento, vamos a ver según las situaciones en las que nos planteamos. Podemos estar ante una situación aguda, ante una situación de una inestabilidad crónica, o vamos a ver 2 o 3 situaciones especiales a tener en cuenta a la hora del tratamiento. Con respecto a la inestabilidad aguda, la mayoría de las veces el tratamiento es conservador. Tiene muy buen pronóstico. Hoy inmovilizamos mucho menos de lo que hacíamos antes. Yo cuando hacía la residencia, la mayoría de los esguinces los enyesábamos 3 semanas. Hoy es muy raro enyesar un esguince. Nos van a ver que
promulgamos todo lo que es la rehabilitación funcional, vendajes, tobilleras o walker, pero con fisioterapia lo antes posible. Con respecto a la calidad de la reparación, con respecto a la calidad de la reparación, se sabe que la reparación a este nivel tiene muy buena capacidad de cicatrización. No se ve. Perdón, mi señora no quiere pasar toda la pantalla. Los grados 2 y 3, que son los más avanzados, habitualmente tratamos de usar algún brace semirrígido o un walker, y el retorno deportivo es aproximadamente de 4 a 6 semanas. Con respecto a la cirugía en la inestabilidad aguda, tiene lugar en situaciones especiales, sobre todo a veces en atletas o en lesiones altamente inestables. Obviamente que tiene que ser algo consensuado entre el cirujano y el paciente. Hoy se sabe que las reparaciones ligamentarias son bastante seguras, son procedimientos bastante seguros y ya bastante estudiados también. Y la ventaja de la cirugía es que nos permite tratar lesiones asociadas, como dijimos, lesiones condrales, lesiones de los tendones peroneos o algún otro tipo de inestabilidad. La ventaja de la cirugía y la desventaja un poco se resumen en estos cuadros. Cuando uno no opera un paciente, el riesgo de no operar un paciente básicamente es que el paciente vuelva a tener episodios de inversión, que tenga una sinovitis postraumática que duela, que tenga una inestabilidad crónica, o que uno pase por alto algunas lesiones del domo astragalino. La ventaja de no operar un paciente básicamente es, obviamente, abolir todos los riesgos propios de una cirugía, y que uno puede darle un tratamiento funcional precoz y en teoría una más rápida recuperación, digamos, a lo que sería el deporte o el trabajo. En el caso de la cirugía, los riesgos, bueno, riesgos conocidos de toda cirugía: infección, tromboembolismo, entumecimiento, rigidez, y se sabe que los pacientes operados tienen un retorno más lento, ya sea al trabajo o al deporte. Pero por otra parte, los beneficios sobre todo son la posibilidad de menos recurrencia en lo que es la inestabilidad, y tratar las lesiones que puedan estar asociadas. Bien, básicamente esto, si uno tuviera que resumirlo, es esto. No operar un paciente implica que ese paciente puede hacer en algún momento una inestabilidad crónica, pero por otro lado puede retornar al trabajo del deporte más rápido. En el caso de que lo operemos va a ser más lenta, pero tenemos menos chances de recurrencia. Obviamente que la cirugía puede salir bien y en eso nosotros no tenemos nada que ver. Con respecto a la inestabilidad crónica, la inestabilidad crónica habitualmente es quirúrgica. Son pacientes que ya han hecho tratamientos funcionales, han hecho fisioterapia, han hecho distintos tipos de tratamientos y persisten los síntomas. Por lo tanto, acá directamente ya hablamos de cirugía. Dentro de la cirugía tenemos las reconstrucciones anatómicas y las reconstrucciones no anatómicas. Básicamente, las no anatómicas son cirugías en donde se altera la anatomía para reforzar el complejo ligamentario externo. La cirugía de Evans, Watson-Jones, Christmas-Nook son tipos de reconstrucciones, son las primeras descritas en la literatura. Habitualmente lo que se usa es parte o todo el tendón peroneo. Esto puede llevar a debilidad, rigidez y peores resultados. Hoy por hoy no son cirugías que se hagan de entrada, yo no he visto ninguna, me las han contado, y sobre todo pueden ser buenas opciones en revisiones, cuando ya han fracasado otras técnicas. Con respecto a las reconstrucciones anatómicas, son las más hoy por hoy estudiadas y hechas. Son anatómicas porque mantienen la anatomía ligamentaria, son más simples, y la ventaja que tienen es que pueden aumentarse en cuanto a la estabilidad. La técnica de Bostrom, conocida por todos, modificada por Wood, lo que hace es una imprincación o un retensado del complejo ligamentario externo con un refuerzo del retináculo, que esto se puede hacer con puntos trasóseos, con suturas o con arpones. ¿Cuál es el rol de la artroscopia un poco en estas lesiones? Hoy por hoy, la mayoría de los pacientes que uno va a operar por inestabilidad crónica, le vamos a hacer una artroscopia, debido a que la mayoría de estos pacientes llega con alguna lesión asociada, sobre todo la sinovitis. La sinovitis anterior o los pinzamientos óseos anteriores son las lesiones más comunes asociadas a la inestabilidad crónica, por lo tanto la artroscopia nos permite tratarlas.
La artroscopía anterior, como vimos en la clase de lesiones osteocondrales, es bastante simple, los portales, medial al tibial anterior, lateral al extensor largo de los dedos, los dos portales, con cuidado de no lesionar el nervio peroneo superficial en el portal lateral. Le muestro un pequeño caso, un deportista, amateur, futbolista, con inestabilidad y dolor. Radiográficamente tenemos un tobillo que está bastante en eje en el frente, pero en el perfil vemos una situación de pinzamiento óseo anterior bastante importante. En la resonancia vemos líquido, vemos la lesión completa del ligamento. La resonancia esta tiene líquido porque el paciente tuvo un esguince, consultó después de un último esguince, pero el paciente ya tenía historia de esguinces a repetición, por eso la resonancia es más similar a la de un esguince agudo. En la tomografía que siempre la pedimos para evaluar los pinzamientos óseos, vemos hay un pinzamiento marcado y también se ve un fragmentito libre articular. En este caso tenemos estos problemas, como dijimos, la inestabilidad, pinzamiento óseo, fragmentos libres. Y también tenía una pequeña lesión extragalina muy chiquita. Lo que se decidió fue hacer en primera instancia una artroscopia para tratar las lesiones asociadas y complementarlo con una técnica anatómica abierta, que es la que usamos nosotros, que es la Bostrom Gut, que es la que les mostré ahí. Siempre se hace una marcación, sobre todo de las estructuras vecinas, y ya se deja marcado el abordaje del perone, porque después la artroscopia, como se hincha, como se dematiza el pie, a veces es difícil palpar los reparos, entonces siempre conviene marcar todo antes de la cirugía. Esta es la artroscopia, eso es lo que se ve en la cámara anterior del tobillo, el pinzamiento, perdón. Acá lo que se empieza a hacer primero es trabajar sobre el pinzamiento óseo con el burr, sacando todos los restos, todos los fragmentos de hueso que estén generando el conflicto. Luego de eso se hace la limpieza con el shaver, y lo que se ve en la imagen de la derecha es el perone, lo que se ve ahí justo de la tibia arriba, el perone a la derecha y el astrágalo a la izquierda, y lo que se ve es un perone completamente denudado, completamente despojado de las inserciones ligamentarias. Es un poco también nos da diagnóstico de inestabilidad. Y luego de eso se pasa a la técnica artroscópica, que lo que hacemos, nosotros habitualmente usamos técnica con arpones, se colocan 2 o 3 arpones en el perone, y con esos arpones se hace el retensado. En este caso pudimos identificar bastante bien el ligamento, que es lo que tiene la Halsted más cerca de los hilos, y la otra el retináculo. Y esas son las dos estructuras que se tensan. Una vez que queda pasado los hilos, se hacen unos puntos de nudo y se hace el retensado ligamentario. Postoperatorio ya eso 3 semanas, y luego se pasa un walker con apoyo durante 3 semanas más. Se comienza el fisio, obviamente hay que trabajar sobre todo lo que es la eversión y la flexión dorsal, e impedir la inversión y la flexión plantar hasta la 4ª semana. Hoy yo estoy tratando de que sea hasta la 6ª, y una vez que el paciente se saca el walker, lo ideal sería que ande con una tobillera o con algún tipo de brace hasta los 2 o 2 meses y medio. Yo les nombré al principio que había situaciones especiales en donde hay que tener ojo, y que si uno no las contempla previamente puede tener un fracaso en la técnica. Sobre todo son estas 4, los pacientes con hiperlaxitud, los pacientes en donde hay una mala calidad de tejido, los pacientes en donde ya han fallado con alguna plástica ligamentaria, y los pacientes con retropie varo o pie cabo, como les solemos decir también. Para estos primeros 3, lo que se puede hacer es hacer una técnica Bostrom Gut con algún tipo de aumentación. Aumentación básicamente es darle con otra técnica, o sea, hacer la técnica convencional y agregarle algo para aumentar la fuerza de la reconstrucción. Básicamente se pueden aumentar con 2 cosas, con tendón, que se puede usar algún tendón, puede ser recto interno, de la rodilla, ya sea del paciente o cadavérico, y lo que se hace es, tunelizando en el perone, se trata de una vez, fíjense que ahí está hecha la técnica de reconstrucción, y por arriba se pasa el tendón para darle mayor estabilidad. Y lo otro que hacemos, que es más fácil porque evitamos, digamos, esto del sitio donante o de pedir injerto cadavérico, es una aumentación con un sistema externo, que en este caso es el internal brace, que se conoce,
que básicamente lo que hace es frenar o limitar el movimiento del tobillo más allá del rango normal, y lo que permite que nuestra plástica esté protegida mientras se da el caso de la reparación biológica de estas 4, 6, 8 semanas, que es el periodo de curación o de cicatrización de estas estructuras. Esta es la aumentación con el bracing interno. Primero se hace la sutura del ligamento, como se ve en la izquierda, y a la derecha se pasa este brace que va agarrado uno al perone y otro al astrágalo con tornillos de tenodesis, y esto genera, como le digo, una especie de cinturón de seguridad para el tobillo, para evitar movimientos fuera de rango. El otro caso especial es el pie cabo. Acá lo que uno tiene que plantearse es la necesidad de reconstruir ese pie, ya sea con técnicas de sobre hueso o sobre tendones. Esto obviamente hay toda una clase entera de pie cabo, pero bueno, básicamente lo que uno tiene que hacer es balancear el trastorno neurológico, que principalmente el paciente lo que tiene una debilidad del peroneo lateral corto. En esos casos se pueden hacer osteotomías, ya sea de calcáneo del primer metatarsiano, y transferencias de un peroneo lateral largo, firme, fuerte, a un peroneo lateral corto, débil. Estos son casos, tipos de osteotomías que se pueden hacer. Pase gato. La conclusión en estas lesiones ligamentarias, para que se lleven a casa, principalmente es que son muy frecuentes en deportistas, y como le dije, hasta un 30% puede tener mala evolución. El diagnóstico de la inestabilidad de la lesión es clínico. Nos apoyamos en los estudios para tener obviamente más información, para poder brindarle al paciente un tratamiento bien personalizado, pero el diagnóstico es clínico. En líneas generales, a las inestabilidades agudas las vamos a manejar de forma conservadora con muy buenos resultados. La única contra es la recurrencia de la inestabilidad, sobre todo en deportistas. La inestabilidad crónica la vamos a manejar habitualmente con técnicas de reconstrucción anatómica, y tener en cuenta, como decía, los casos especiales, tener la posibilidad de hacer algún tipo de aumentación, y los casos de los pie cabos son los más complicados de tratar, y hay que hablar bien con el paciente las distintas alternativas. ¿Quieren que sigamos con sindesmosis y medial y después hacemos que sigamos con bueno, vamos a hablar de las lesiones de la sindesmosis. Como dijimos, más o menos un 15% de estas lesiones, perdón, un 15% de las lesiones ligamentarias de tobillo corresponden a la sindesmosis. En la literatura lo van a encontrar como esguinces altos de tobillo, en donde el paciente no tiene dolor en la zona típica, sino que tiene dolor más en la zona de la sindesmosis. Muchas de estas lesiones están asociadas pueden ser lesiones leves, esguinces, o lesiones asociadas a fracturas o luxaciones. Y muchas veces están asociadas a deportes de alto impacto y de alto contacto. Como repaso anatómico, saber que la sindesmosis tiene tres ligamentos: el antero inferior, el interóseo y el póstero inferior. Bien. A su vez, obviamente, todo lo que es el complejo ligamentario externo y medial le da estabilidad a la sindesmosis. Saber que la articulación tiene movimiento en los tres planos: el plano sagital, coronal y axial. Hay una traslación lateral del perone hacia externo y una pequeña rotación, sobre todo cuando el paciente hace una dorsiflexión máxima. En la fase de apoyo hay una rotación del talo, perdón, sobre la tibia, lo que necesita que el perone acompañe. La estabilidad está dada principalmente por el ligamento posterior, es el más fuerte, luego seguido por el anterior, y con menos, digamos, fuerza la membrana o el ligamento interóseo. Y el mecanismo de lesión generalmente es por una dorsiflexión grosera o por un mecanismo de rotación externa. Un movimiento típico, el movimiento del esquiador, en donde queda trabado la punta de la bota o del esquí, y lo que va a hacer es un movimiento de rotación externa, donde se puede romper o el cruzado o la sindesmosis. Con respecto al diagnóstico, vamos a tener habitualmente dolor, edema y equimosis en la zona de la sindesmosis. Vamos a palpar las situaciones, los reparos óseos, perdón, en las zonas ligamentarias. El squeeze test básicamente es hacer una compresión en la zona media de la pierna,
eso va a generar que el peroné haga un movimiento en valgo, y si hay una lesión o hay una inflamación de la sindesmosis puede doler. El test de dorsiflexión y rotación externa, el mismo que usamos en cirugía cuando queremos evaluar la sindesmosis en una fractura de tobillo. Y el test de rotación externa también ayuda a saber o a provocar dolor en estos casos. Y nunca olvidarse de palpar la zona alta del peroné por posible lesión. Con respecto al diagnóstico por imágenes, cuando no vemos fractura en la zona del tobillo, pero vemos algunos espacios aumentados ligamentarios, esto es válido para lesiones ligamentarias mediales también, vamos a sospecharlas. Sobre todo lo que uno se fija es el espacio claro medial, que en este caso está marcado el espacio de la E a la F, que debería ser menor a 4 milímetros, y el solapamiento del peroné y la tibia en la zona de la mortaja, que según sea un frente o un frente de mortaja, vamos a tener distintos valores. Estos valores son un poco relativos, muchas veces hay que hacerlo comparativo para que tengan validez, pero sirve para que uno los tenga en mente, y bueno, y por lo menos si uno ve una radiografía y algunos de estos valores están algo alterados, por lo menos sospechar la lesión. Con respecto a las radiografías por E3, acá un poco se pueden usar, pero bueno, obviamente son dolorosas y hay que ver en qué momento son útiles. Y lo otro que sirve son las tomografías comparativas. La sindesmosis tiene mucha variabilidad anatómica, y muchas veces lo que podemos ver, o una traslación del peroné hacia adelante o hacia atrás, como dijimos, la sindesmosis tiene movimiento en los tres planos, no solamente en el plano coronal que uno ve abierta la sindesmosis, sino a veces el peroné está rotado o está acortado. Entonces, bueno, un poco sirve para ver cómo es la anatomía de la incisura tibio-peronea, cómo está ubicado ese peroné. Hay una línea que nos marca la rotación del peroné, que es esta que está acá abajo. Como en situación normal, la cara anterolateral del peroné debería coincidir con el tubérculo anterolateral de la tibia, y en otras situaciones, o que esté abierto o que esté rotado, esta línea se pierde. Todo esto siempre tiene que ser comparativo. Y con respecto a la resonancia magnética, obviamente, al igual que en los esguinces de tobillo, son útiles para lesiones ligamentarias, para ver bien la sindesmosis, y en los deportistas para valorar el pronóstico y el tratamiento. Esta es la clasificación del MAN, acá toma todo tipo de lesión sindesmal. Lo que nosotros nos vamos a hacer hincapié es en los tipos 3, adquiridos traumáticos, y sobre todo de estos tipos 3, los agudos y los subagudos. Bien. Hay clasificaciones de resonancia que hablan según el grado de lesión. Grado 1, lesión solamente del haz anterior. El grado 2, haz anterior y la membrana interósea. Grado 3 es cuando hay una lesión completa en la sindesmosis. Y el grado 4, cuando además de esta lesión hay una lesión del ligamento deltoide. Ya vamos a ver cuando veamos el ligamento deltoide que el mecanismo de ruptura puede ser similar al del ligamento deltoide. Como dijimos, las lesiones agudas se dividen en tres. La tipo 1 es el esguince, en donde hay dolor, pero no hay inestabilidad, ni en la resonancia, ni en la radiografía. Habitualmente se lo trata como un esguince, lo que sí hay que avisar al paciente que es un poco más lento, a veces hasta 6 semanas de tratamiento necesita. El tipo 3 es cuando hay una diástasis latente, o sea que no hay una inestabilidad, pero si uno hace alguna maniobra de estrés o algo de eso, puede haber una pequeña diástasis de la sindesmosis. En estos casos conviene hacer una inmovilización un poco más estricta, un yeso, sin carga por 3 o 4 semanas, y luego continuar el tratamiento hasta cumplir 6 o 7 semanas con Walker, y siempre pidiendo radiografías para ver que no haya una alteración. Y en las tipo 3, cuando ya la lesión en la primera radiografía ya es franca, y en estos casos el tratamiento es quirúrgico, y lo que se hace es una reducción cerrada. Si no se puede, hay que abrir en caso que haya algún tipo de interposición, y la fijación puede ser con tornillo, con alguna fijación flexible o ambos. La técnica de fijación de la sindesmosis es la misma que la que usaríamos en el contexto de una fractura de peroné con la lesión sindesmal. Se coloca 1 o 2 tornillos de 3,5 o de 4,5, habitualmente tricorticales. La técnica es colocarlo desde atrás hacia adelante, por esta posición posterior del peroné,
Habitualmente lo que se hace es una reducción de la sindesmosis, se la traba con una clavija y luego se pasan el tornillo, uno o dos tornillos, dependiendo el grado de lesión. Vamos a ver que hay distintas formas de, de colocar o distintas formas de armar un sistema de la sindesmosis. Por ejemplo, este caso son casos nuestros, un solo tornillo, una lesión relativamente leve. En estos casos se usó un tornillo más un sistema de fijación flexible, ya vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Y en este caso se usó dos tornillos. El hecho de usarlo a través de una placa disminuiría la posibilidad de fractura del peroné. Por lo tanto, si vamos a usar los tornillos, hoy se aconseja hacerlo a través de una placa. Y en este caso, como ven, además tenía una lesión del ligamento deltoideo que también requirió reparación. Con respecto a la fijación tornillo versus botón, el tornillo es barato, es bueno, bonito, barato, como se dice, es estable, es rígido, no genera diástasis, pero habitualmente puede haber una mala reducción, hasta un 40% de los casos, el retorno deportivo es alejado, existe la ruptura del material, más del 30% de los casos, y la necesidad de retiro del material, más o menos en la mitad de los casos por dolor. La fijación flexible da una mejor reducción porque digamos, la reducción que uno genera, como es flexible, deja que el peroné tenga cierta flexibilidad para acomodarse dentro de la incisura. El retorno deportivo más rápido, es muy raro que se rompan, sobre todo los buenos, los importados, y en general no requiere retiro, salvo la chapita tibial que puede generar alguna molestia que con anestesia local se saca. La contra es que es caro inicialmente, que al ser flexible no da inestabilidad multidireccional. Generalmente, si el paciente tiene una inestabilidad en el sentido sagital, grosera o en el plano axial, o sea que el peroné además se puede acortar, el botón no nos va a manejar esa inestabilidad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. Hoy por hoy lo que se puede hacer es combinar las dos técnicas, poner un tornillo y poner la fijación, sabiendo que si el tornillo se rompe o hay que retirarlo, el paciente queda todavía con una segunda alternativa de fijación. Y con respecto a los tratamientos de la lesión subacromiocrónica, lo que se puede hacer es una artrodesis o una reconstrucción ligamentaria con injerto. Estas lesiones son bastante raras, yo no recuerdo haber hecho ninguna, pero saber y se estabilizan de la misma forma que las agudas, con tornillo habitualmente en estos casos. Como conclusión de las lesiones sindesmales, sabes que las lesiones puras siguen siendo subdiagnosticadas, bien, a veces no las vemos, ya sea porque no las sospechamos o porque por ahí no pedimos las radiografías de la cabeza del peroné y por ahí no se encuentra con una fractura. El diagnóstico, tener en cuenta el dolor palpatorio, saber palpar la sindesmosis y los test, sobre todo de rotación externa y de compresión. Las imágenes, todos nos ayudan, las radiografías al principio, radiografías con estrés si hay dudas en cuanto a la estabilidad y resonancia y tomografía en casos más complejos. La artroscopía, en estos casos, yo ahora lo voy a nombrar en la parte medial, pero la artroscopía también puede ser, puede ser una herramienta diagnóstica y terapéutica. Y con respecto al tratamiento, la mayoría se puede hacer de forma conservadora cuando la lesión es estable. Si hay una lesión inestable o hay una lesión en contexto de otra lesión, sobre todo una fractura, lo ideal sería estabilizar esa sindesmosis con algún sistema. Y hay que tener ojo cuando las inestabilidades son multiligamentarias, o sea, hay lesiones del deltoideo, de la sindesmosis y del complejo lateral. No subestimar esas lesiones. Y vamos a hablar 2 segunditos del complejo medial. El complejo medial, van a ver, es una clase un poco complicada porque el complejo medial es complicado, sobre todo porque es muy difícil hablar del ligamento deltoideo puro. Habitualmente las lesiones del ligamento deltoideo están en contexto, ya sea de una fractura, en el contexto agudo, de una lesión de la sindesmosis, o si uno ya se va a lo crónico, en patologías como pie plano avanzado, genuvalgo, bueno, es como que se mezcla mucho lo que es el complejo medial con las otras estructuras. La anatomía del complejo medial es bastante compleja también. Sabemos que tenemos una capa superficial que tiene varios fascículos, tibio navicular, tibio spring, tibio calcáneo, tibio talar superficial, que es el famoso abanico que le da el nombre del deltoideo. Después tenemos el ligamento deltoideo propiamente dicho, que es la capa profunda, que a su vez también tiene 2 haces, uno anterior y otro posterior. Y sabemos que el ligamento deltoideo está
directamente relacionado a lo que es el complejo Spring, que es digamos, la estructura ligamentaria del sustentáculo untal y que junto con el tibial posterior mantiene el eje del pie. Estos son distintos cortes, un corte cadavérico, un corte, una representación gráfica en donde se ven las estructuras internas del ligamento deltoideo, que son las más importantes, son las que le van a dar la estabilidad, el haz profundo, como se conoce. La función del ligamento deltoideo es bastante importante, es el mayor estabilizador del tobillo, porque previene que el tobillo se vaya lateral, previene que haya una inclinación del astrágalo, previene o disminuye la rotación externa del astrágalo sobre la mortaja y los movimientos de eversión. El mecanismo de lesión son mecanismos similares a lo de la sindesmosis, son mecanismos que se dan habitualmente en eversión y rotación externa. Como dijimos, pueden ser lesiones aisladas o lesiones en contexto, ya sea con lesiones sindesmales puras o con fracturas que habitualmente son tipo trans o suprasindesmales, Weber B o Weber C. La presentación clínica va a ser en agudo, bueno, dolor, edema, equimosis, imposibilidad para cargar peso la mayoría de las veces. La inestabilidad se puede dar por muchos síntomas o test. Por ejemplo, la sensación de inestabilidad, que es el giving way, el dolor interno, la inflamación interna, no solamente del deltoideo, sino en el recorrido hacia la zona más del medio pie. Algún valgo asimétrico del retropié también nos puede hablar de una inestabilidad medial. Los test que son para sindesmosis también, de rotación externa, de eversión. Existe el cajón anteromedial, que es un poco más complejo de lograr, o la posibilidad de que cuando el paciente se pone en puntas de pie, variza cuando un paciente, esto lo explico 2 segundos, cuando un paciente tiene un retropié valgo, uno puede ser por lesión del deltoideo o por insuficiencia del tibial posterior. Si ese paciente cuando se pone en punta de pie variza el calcáneo, quiere decir que el tibial posterior está sano. Por lo tanto, su valgo puede venir de algún tipo de inestabilidad medial, como para tener en cuenta. Con respecto al diagnóstico por imágenes, radiografías, AP lateral y mortaja. En el caso de que tengamos una lesión crónica, vamos a ver una radiografía de Salman, que es la que nos va a mostrar el eje del retropié. Las resonancias, ya sea para lesiones asociadas, como venimos diciendo, y también un poco para tratar de discriminar si es una lesión del complejo superficial profundo o de ambos. Y en estos casos, el ultrasonido puede ser un advenimiento en cuanto a lo que es imágenes como diagnóstico, pero bueno, obviamente que esto depende del que la haga. Con respecto a cómo se ve el ligamento medial en la resonancia, habitualmente acá se ven las dos haces, el haz superficial, que está marcado con negro, con la flechita negra, perdón, que es más fino, y el haz profundo, que se ve bien grueso y cortito, que va de la tibia al astrágalo, la cara medial del astrágalo. Con respecto a la artroscopía, hoy por hoy es un poco el gol estándar en cuanto al diagnóstico. Es muy difícil diagnosticar clínicamente la inestabilidad medial por toda esta complejidad anatómica que tiene. Entonces, bueno, muchas veces termina siendo la artroscopía lo que hace diagnóstico. Lo que ven ahí es un paciente nuestro con una ruptura completa del ligamento deltoideo. Le hicimos una artroscopía un poco diagnóstica. Lo que se ve ahí es cómo hay una abertura del espacio claro medial. Yo ahí estoy entrando ahí está con el palpador, pero en la primera parte ahí entro con la base del palpador, que tiene por lo menos 3-4 milímetros. Eso ya me da una noción de cuánto se abre, y si ahí palpando el malleolo vemos que no tenemos ningún tipo de inserción ligamentaria. La clasificación de la inestabilidad medial es bastante compleja, tiene en cuenta la sensación de inestabilidad, el valgo, la pronación del retropié, el dolor interno, el dolor externo también, si tiene o no tiene disfunción del tibial posterior y si la deformidad es flexible o rígida. Esto no es para que se lo aprendan, realmente lo pongo como actualización bibliográfica, pero bueno, es un poco para volver a dar digamos, volver a dar esta sensación de la complejidad de la parte interna.
Estas son clasificaciones artroscópicas. Yendo al tratamiento, podemos tener estas situaciones: una ruptura aguda aislada, una ruptura aguda asociada a lesión sindesmal o asociada a fractura. Y podemos tener una lesión crónica. Con respecto a la lesión aguda aislada, la mayoría de las veces se trata de forma conservadora, con muy buen pronóstico. Si bien más allá se sabe que el ligamento medial es un poco más lento de cicatrizar y por todas estas funciones que tiene, le puede llevar más tiempo al paciente recuperarse, se pueden recuperar sin ningún problema. En los casos que se pueden plantear la cirugía, bueno, al igual que en el complejo lateral en atletas, por una cuestión de evitar una inestabilidad crónica y por la posibilidad de poder tratar alguna lesión asociada. Generalmente uno hace primero una artroscopia, diagnostica la lesión y luego se hace una reparación abierta, que la mayoría de las veces es por sutura o por reanclaje. Y en los casos que los pacientes se le asocia preplano, se puede hacer también una evaluación de toda la parte interna del complejo ligamentario y del tendón tibial posterior, por si hay que hacer algún gesto sobre esas estructuras también. Este es el mismo paciente que tenía la lesión ligamentaria. Lo que ahora mostramos es una inestabilidad sindesmal que este paciente tenía. En este caso se ve el peroné del lado derecho, arriba la tibia y abajo el astrágalo. Y se ve cómo ante maniobras de rotación se separa el peroné de la tibia y se ve ahí toda la lesión, por lo menos del complejo antero inferior. En esos casos se puede tratar de forma conservadora cuando las lesiones son leves y tenemos un retropie neutro, y en el caso de que haya una lesión grosera como en este caso, se hace la reparación conjunta de la sindesmosis y del ligamento deltoideo. No hablo de la reparación ligamentaria en contexto de fracturas, porque eso es más para hablarlo cuando demos la clase de fractura de tobillo. Con respecto a la inestabilidad medial, uno puede intentar tratamientos conservadores. En estos casos, la idea es mejorar la propiocepción y el fortalecimiento de todos los inversores, sobre todo el tibial posterior y del flexor del hallux. Las plantillas en estos casos ayudan, como dijimos que el complejo medial tiene que ver con toda la parte interna del pie. Las inestabilidades crónicas la mayoría de las veces van asociadas a pie plano y algún tipo de ortesio brace en los casos más importantes. Con respecto al tratamiento, básicamente lo que uno quiere hacer es restablecer la estabilidad articular y en el caso que ya haya deformidades, corregir estas deformidades. Con respecto a la técnica quirúrgica, la mayoría de las veces se puede hacer una valoración artroscópica previa y el abordaje es el que nos han visto hacer en contexto habitualmente de lesiones en fracturas, que es un abordaje curvo a nivel del malleolo medial, y se explora la gotera interna. La reparación va a depender si la lesión es proximal, que es la más frecuente, que es cuando se arranca desde la tibia. Las lesiones intermedias son más raras y los arrancamientos del astrágalo pueden estar asociados también a lesiones del complejo spring. La mayoría de las veces se hace una sutura cabo a cabo la mayoría de las veces se hace un reanclaje con ancla o con puntos transóseos. Los pocos casos que uno puede tener una lesión pura de ligamentos se puede hacer una sutura cabo a cabo. Yo nunca logré hacerla, la mayoría de las veces no te queda mucho cabo del lado proximal, por lo tanto lo mejor es hacer un reanclaje. Esto es un poco todos los procedimientos asociados que puede tener la inestabilidad medial, como dijimos en caso agudo, asociada a fractura de tobillo o lesiones de la sindesmosis, en donde uno lo que le va a agregar es la osteosíntesis o la estabilización de la sindesmosis. Y fíjense en los casos crónicos a todo lo que puede estar asociado: retropie valgo más antepie aducto, pie plano severo, genovalgo, inestabilidad medial y lateral, insuficiencia del tibial posterior. Bueno, para cada una de esas lesiones vamos a ver que tenemos distintas alternativas de procedimientos asociados. Bastante complejo estas lesiones. Como concluir, y para no marearlos mucho, saber que el complejo del tobillo es el principal estabilizador del tobillo, no solamente del tobillo, sino también del retro y el medio pie. Las lesiones se dan por eversión y habitualmente a un grado de rotación externa. La resonancia es la que mayor especificidad y sensibilidad nos va a dar para las lesiones. El diagnóstico de inestabilidad es artroscópico.
Las lesiones agudas aisladas se pueden tratar de buena forma con tratamiento conservador. Las lesiones agudas en contexto de fractura de sindesmosis o lesión de sindesmal, la mayoría de las veces son de resolución quirúrgica. Y las lesiones crónicas pueden ser para tratamiento de partes blandas, o si ya es muy crónico y tiene parejado algún grado de deformidad, sobre todo en el pie plano, añadirle osteotomías para mejorar la corrección. Y eso es todo. Traté de darlo